El Señor les bendiga. El día de hoy continuamos nuestro estudio del libro de Isaías en el capítulo 51. La semana pasada, ¿qué aprendimos? La semana pasada aprendimos que aquellos que escuchan la palabra de Dios son los que buscan a Dios. También nos recordó el Señor de dónde es que nos sacó, ¿cierto? Eso es algo importante. En muchas ocasiones se nos llega a olvidar de dónde es que el Señor nos sacó, cómo era nuestra vida antes de Cristo. La historia de la humanidad y aún la nuestra se mide igual antes de Cristo y después de Cristo. No se nos tiene que olvidar nunca de dónde fuimos sacados. También aprendimos que en el Señor tenemos alegría, regocijo, acciones de gracia, música, ¿verdad? Que el Señor nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha dado enseñanza y que Él es la luz de las naciones. También aprendimos y recordamos que la salvación no se pierde, la salvación es eterna. Que Dios es justo y que su justicia es perfecta y no falla. También el Señor nos recordó la importancia de no tener vidas miserables, de no tener vidas angustiosas, que el Señor le pregunta a Israel y te pregunta a ti, ¿vas a seguir así igual? O sea, entiende, yo ya te saqué de ahí, no tienes por qué vivir una vida de tristeza, de angustia, de luto, de desesperación, eso ya se acabó, sal de ahí. Y el Señor nos dio muchas promesas. ¿Y por qué creerle? Porque Él es Dios. Y porque Él lo dice. No hay nadie más grande y más poderoso que Dios. Y si Dios nos promete todas estas cosas, Él lo va a hacer. Y el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 51 y vamos a ver los siguientes versículos. Los versículos del 17 al 23. Y le voy a pedir de favor a mi hermano Andrés para que se siga ejercitando, que nos colabore con las lecturas del día de hoy. Vamos con los primeros versículos, por favor. Versículos 17 y 18. Despierta, Jerusalén, despierta. Levántate tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Tú, que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. De todos los hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó de la mano. El día de hoy el Señor nuestro Dios hace un llamado a Jerusalén a despertar. Pero aquí el llamado no es para salir del pecado, como en otras ocasiones. Aquí el llamado de Dios no es a arrepentirse del pecado, sino a despertar. ¿Pero por qué a despertar? A alguno de ustedes, bueno, a lo mejor no les gusta, ¿verdad? Pero ¿han visto peleas de box? ¿Todos? Los que no, pues deben ver más box. Ustedes también que van llegando, deben ver más box. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando llega un cuate así bien galletoso? Imagínate a mí, ¿no? Así. Y viene alguien bien fuerte como Rocky Balboa, ¿no? O sea, por eso dije, imagínate a alguien. No, pues viene de un sas, pues ¿cómo crees que me deje? Si me va bien, me va a dejar asonsado. Y si me va un poquito menos bien, pues me va a dejar ahí tumbado, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el golpe es duro, es fuertísimo. Por eso te dije que si no has visto box, cuando uno de los contendientes está golpeado de una manera tan dura, a veces ni hacen falta muchos golpes, a veces nada más uno, pero bien puesto, y con ese queda ahí tendido en la lona. ¿Qué pasa? La ciudad de Jerusalén se metió con Dios.
y de un zape la dejó tumbada. Por eso el Señor le dice, despiértate, despiértate. ¿Por qué? Porque después de que te dan un golpe, bueno, a lo mejor nunca has visto box, pero yo no sé si alguna vez tú te has pegado en la cabeza por accidente, por descuido o por lo que le digas, pero te das un zas. Y si te has dado un zape duro, creo que tenía como 4 o 5. A mí me encantaba. Yo era IBM desde chavito. Ahorita también, pero soy para Dios, antes era de mi mamá. Entonces me decía, vete por las tortillas, o vete por unos chiles, pero córrele. Mi mamá siempre eran así, pero mira, en acción, ¿no? Entonces yo salía, pero tupido, así como, ¿han visto a José? Pues así. Salía corriendo, ahí iba. No me fijé. Voy por la banqueta y había una marquesinita. Yo no sé por qué a la gente le gustaba dejar marquesinitas en sus ventanas. No sé por qué. No piensan en los niños. Iba yo corriendo y ¡pum! Reboté, ¿no? Y quedé aturdido, atontado, o como me entiendas, como le digas. Eso es lo que le pasa a Jerusalén. Después del golpe que le da Dios, queda aturdido, asonsado. Por eso el Señor le dice, despierta. Porque Dios sabe que ya noqueó a Jerusalén. ¿Y qué le dice después Dios a Jerusalén? De todos tus hijos, nadie te ayudó, nadie te dio la mano. Pero ¿cómo es que los hijos de Jerusalén, es decir, el pueblo de Dios que nació en esa ciudad, no hubo alguien sabio, no hubo alguien sensato, no hubo un buen líder? ¿Por qué? Porque cuando Dios castigó a la ciudad de Jerusalén, también habían sido castigados todos aquellos hombres que habían estado, ¿qué? Contaminados. ¿Por qué? Por las prácticas de los pueblos vecinos. El Señor les advirtió, pero no escucharon. Por eso vino el zape. Y entonces ellos no tenían una vista clara de lo que tenían que hacer. Su vista era nublada, sus prácticas eran incorrectas, eran totalmente desagradables a Dios. Y entonces no había líder, no había quien sacara de la oscuridad del desvío a esta ciudad. Versículos 19 y 20, por favor. Estos dos males han venido sobre ti, ruina y destrucción, hambre y espada. ¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos han desfallecido como antílopes atrapados en la red. Han caído en las esquinas de las calles. Sobre ellos recae toda la furia del Señor, todo el reproche de su Dios. ¿Qué es lo que ha venido sobre la ciudad? Una ciudad que debería ser separada del pecado. Una ciudad que debería ser separada de la maldad. Una ciudad en la cual se construyó un templo para adorar al único Dios verdadero. Ha venido sobre esta ciudad gran destrucción, una ciudad arruinada, una ciudad en la que los habitantes padecen hambre. En alguna ocasión escuchaba una persona que decía, no, es que Dios no castiga. Y yo pensé, bueno, creo que esta persona no ha leído la Biblia, o si la ha leído no le ha puesto atención. Dios sí castiga. Cuando es necesario castigar, castiga. Y no es una idea del Antiguo Testamento, también del Nuevo. ¿Qué es lo que dice el Señor a través de la carta a los hebreos? Dice, porque Dios al que toma por hijo, lo corrige, lo azota. Es decir, un azota es como de cinturón para nuestra fecha, ¿no? Porque ¿qué padre hay que no castigue a sus hijos? Solamente un padre que no sea padre o que no sea buen padre. Un mal padre nunca va a castigar a sus hijos. Un buen padre sí. Y Dios es un buen padre, es el mejor ejemplo del padre. Del padre que anima, que alienta,
que echa porras, que da ánimos, que dice eso no está bien, que dice que eso no está bien y que dice, que te dije que eso no está bien. ¿Sí? No a la primera, por supuesto, algunos a la primera le dan un zape, no, el Señor no lo da a la primera. Primero les advierte y si no escuchan, pues ya viene el zape. Pero aquí a la nación de Israel y a la ciudad de Jerusalén, Dios había advertido muchas veces. Y llegó el momento en el que Dios viene su sas. Y entonces, esta hambre viene ¿por qué? Por castigo de Dios. Es un castigo de Dios por el pecado. Porque ¿quién fue el que le dio el golpe? Dios mismo. Él dice, yo lo hice. Y qué terrible, ¿verdad? Cuando nosotros no escuchamos la advertencia de Dios, podemos sufrir el castigo de Dios, y no solo en el infierno, también en esta tierra. En esta tierra, muchas de nuestras malas decisiones nos van a llevar a tener problemas. Y aquí el Señor está trayendo a conciencia a los habitantes de Jerusalén todas estas situaciones. Hace unos momentitos en el versículo 18 leíamos: de todos los hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó de la mano. Y ahora cuando llegamos aquí al versículo 20 nos dice ¿por qué? ¿Por qué no ayudaron a la ciudad de Jerusalén? Pues porque estaban sin fuerzas, porque estaban atrapados en la red. ¿En qué red? En la red del pecado, en el lazo del diablo, en el engaño del maligno, en la trampa de adorar a los ídolos, en la trampa de adorar a lo que no es Dios, en la trampa de pensar que los hombres van a ser los que nos van a salvar, que nuestra guapura nos va a salvar, que nuestra inteligencia nos va a salvar, que el trabajo que tenemos nos va a salvar, no entendiendo que el único que salva es Dios. Por eso el Señor dice, en vano trabaja la persona, se levanta de tempranísimo y se va a dormir bien tarde. Si el Señor no edifica la casa, de poco sirve. De poco te sirve trabajar 18 horas al día, 20 horas al día, todos los días. Eso te sirve de nada. Porque el Señor, si no quiere que prosperes, no vas a prosperar. Por una razón simple. Eres una persona desagradable a Dios. El que no honra a Dios es desagradable a Dios. Bueno, lo siento, no lo puedo decir de otra manera. Pero el que es agradable a Dios, Dios le bendice. El Señor dice en más de una ocasión, yo honraré al que me honra. Honra a Dios. La cosa más inteligente que una persona puede hacer es honrar a Dios. La cosa más inteligente que una persona puede hacer es obedecer a Dios, es amar a Dios. El Señor nos dice puras cosas como un Padre bueno y amoroso, puras cosas que son para nuestro beneficio. El Señor nunca quiere nuestro mal, quiere nuestro bien. Por eso dice, escúchame, obedéceme, es lo mejor que puedes hacer en la vida. Y entonces estas personas están atrapadas en esa red. Y entonces, cuando Dios viene y los golpea, no llegan ni a la esquina. Les da un zas y ahí van tambaleándose, pero no del vino ni de borrachera, sino porque Dios les dio un golpe y ni a la esquina llegan. Zas, se caen. ¿Sabes, mi hermano? Luchar en contra de Dios nos hace estar débiles. No sé si tú en alguna ocasión te has sentido débil, te has sentido mal, te has sentido enfermo. En muchas ocasiones Dios permite nuestra debilidad y Dios mismo es el que nos debilita. A lo mejor has leído y hasta lo cantamos, ¿no? Esa canción me encanta. Más cuando es así que el guitarrazo. Los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, los que creen en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, esos son los que esperan, los que creen. Y los que no creen,
Es exactamente lo contrario. Los que no esperan en el Señor, los que no creen en el Señor, se fatigarán, se cansarán, se agotarán, no volarán, ni del suelo podrán levantar sus alas porque van a estar ahí tumbaditos. ¿Por qué no la levantas, hermano, hermana? ¿Por qué no la haces? Muy posiblemente porque has estado o estás en contra de la voluntad de Dios, igual a debilidad. Entonces, ¿es tu decisión ir con Dios o en contra de Dios? Versículo 21 y 22. Por eso escucha esto. Tú que estás afligida, que estás ebria, pero no de vino. Así dice tu Señor y Dios, tu Dios, que aboga por su pueblo. Te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear. De esa copa que es el cáliz de mi furia, jamás volverás a beber. Ándale. ¿Quién castigó a Jerusalén? Dios. La copa de su furia. Uy, tremendo. Pero el Señor es hermoso y amoroso, a pesar de la infidelidad de la nación, a pesar de la infidelidad de la ciudad. Ahí está Dios. Sí, le dio su correctivo, pero ahí está. Entonces, aún en medio de todo esto, vemos que Dios es amor. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es amor, Dios es amoroso. Es cierto, le dio un zape, pero ¿para qué? Para que se pusiera en la línea, para que corrigiera, para que hiciera lo bueno. Pero el Señor le dice, ya, ese castigo hasta ahí lo voy a dejar. Y vienen unas promesas hermosas y maravillosas en las cuales vamos a entrar un poquito en detalle. Que ya llegamos hasta el versículo 22 y nada más son 23, ya acabamos. No, vamos casi a la mitad. Mira qué cosa tan hermosa. A través del profeta Jeremías, el Señor le dice a su pueblo lo siguiente en el capítulo 50. Mira, vamos a leerlo. Así dice el Señor Todopoderoso. Israel y Judá son pueblos oprimidos. Sus enemigos los tienen apresados, no los dejan en libertad, pero su Redentor es fuerte. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Con vigor defenderá su causa, traerá la paz a la tierra, pero a Babilonia el terror. Ándale. ¿Qué es lo que dice el Señor Todopoderoso? Que sus pueblos son oprimidos, apresados y que no los dejan estar en libertad. Así también nosotros. En muchas ocasiones estamos atrapados en esa red de pecado y no podemos salir y el pecado nos agarra como perro. Así es el pecado. Y así es el maligno. Te agarra como perro y no te deja salir. Se sabe y no se sabe y te agarra. Y te agarra. De veras es el pecado. Bueno, a lo mejor ustedes nunca han pecado, ¿verdad? A lo mejor son nacidos virginalmente, ¿no? Sin pecado concebidos. Yo no. Pero, mira qué cosa tan hermosa dice, pero su Redentor es fuerte, es cierto. A veces le damos, yo les comento, a mí de pronto se me hace muy incorrecto lo que muchas iglesias enseñan. Ay, hermana, es que iba a hacer esto, pero es que el enemigo, a ver, el enemigo no está en todos lados, no es todo poder, es fuerte, es más fuerte que tú, es más poderoso que tú y que yo, pero no es más fuerte que Dios, no es más poderoso que Dios, no lo ve todo, no lo sabe todo, no está en todo lugar, no es Dios, es una criaturita hecha por Dios, corrompida, echada a perder, pero finalmente criatura, es un ser creado. No está en todos lados, no lo ve todo, no lo sabe todo, no es Dios. Pero Dios es el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todo lugar, el que todo lo conoce, el todopoderoso es fuerte. Es fuerte. Ya no le tengas miedo a tu pecado.
A lo mejor te tiene agarrado como perro, pero el Señor es todopoderoso. El Señor te va a liberar de ese pecado, de esa falta, de esa falla. Y mira qué cosa tenemos que decir. Y con vigor, con fuerza va a defender su causa. Su causa, ¿quién? La tuya, no la de Él. Porque Él quiere que su pueblo sea libre. Quiere que su pueblo sea feliz. Él quiere que tú seas feliz, que tú seas gozoso, que tú seas dichoso. ¿Te recuerdas lo que vimos la semana pasada? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Cara de limón apachurrado? No, Dios quiere alegría, gozo, quiere que tú vivas una vida padre, bonita, bien ordenada. Y dice, va a traer la paz a la tierra, pero a Babilonia el terror. ¿Por qué? Porque Babilonia está en contra de Dios. Babilonia representa la idolatría, Babilonia representa el pecado, Babilonia representa el orgullo, el no aceptar a Dios. Y mira, todos somos pecadores. Yo también. Pablo, acuérdate, nunca se te olvide, Pablo es el primero y yo el segundo, y ahí después siguen ustedes. Ajá. ¿Qué es lo que dice el Señor a través de Juan? Es Juanito. Primera carta de Juan, capítulo 1, empezando en el versículo 8, y luego nos vamos a ir hasta el capítulo 2. Siguiente. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Nosotros en algún momento hemos sido como Jerusalén. No hemos obedecido a Dios. Nos hemos ido detrás de los ídolos. Nos hemos equivocado. Y tal vez en algún momento Dios nos ha tenido que dar un zape. A mí me ha dado varios. ¿Por qué crees que estoy así? Porque yo no nací así. Yo nací guapo. Pero pecamos. Y el Señor tiene promesas hermosas y maravillosas. Dice, es cierto, reconoce tu pecado. Reconoce que te equivocaste. Y yo te voy a perdonar. Te voy a limpiar. Solamente reconoce. No te escondas. No digas, ay, no, yo no fui. No avientes la piedra y después escondas la mano. Lo siento, pues ya te aventé la piedra, no, perdóname, ya la regué, ya me chamusqué, ya me equivoqué. Perdón, lo siento, ya no lo voy a hacer. Pero de veras ya no lo hagas. Y Él nos perdona. Somos pecadores, nos equivocamos, solo hay que confesar. Hay que confesarnos los pecados, primeramente a Dios y después al hermano con el que te has equivocado. Continúa Juan diciendo lo siguiente. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si aún no pecan, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Mira qué cosa tan hermosa. Yo no sé si leíste, yo a veces a la primera lo leo y como que no me recuerdo de todas las palabras. Pero acabamos de leer en Isaías que el Señor dijo, yo soy su abogado. No sé si pusiste atención en esa palabra. Por eso me fui aquí a Juanito, que le dice, mira, les escribo estas cosas. ¿Qué cosas? Que si tú pecas, el Señor te perdona. Ah, entonces no hay problema, puedo pecar al fin que el Señor me perdona y no, dice, para que no pequen. Pero si acaso llegaran a pecar, tenemos un intercesor o un abogado. En la versión Reina Valera dice, nosotros tenemos abogado. Abogado tenemos, ¿vale? A Jesucristo el justo. Tenemos a un intercesor, a un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nuestros pecados fueron ¿qué? Pagados por Jesucristo a través de su sacrificio en una cruz. Él murió en una cruz para que tú y yo estuviéramos
sin pecados delante de Dios. Cuando Dios te ve, no te ve a ti, ve a Jesucristo. Por eso es que no te va a mandar al infierno, ni a mí tampoco. Ya no te ve a ti, ve a Jesús. Por eso la Escritura nos dice, revístanse de Jesucristo. Nos tenemos que vestir de Jesús. Cuando las personas nos ven, tienen que ver a Jesús, no solo Dios, también nuestros vecinos. Regresamos a Isaías, versículo 23. La pondré en manos de los que te atormentan, de los que te dijeron, tiéndete en el suelo para que pasemos sobre ti. Y te echaste boca abajo sobre el suelo para que te pisoteara todo el mundo. Híjole, qué terrible. Fue pisoteada la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Bueno, la que debía ser santa, que se le fue la hebra, ¿no? En un momento y no fue santa. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? La pondré, ¿qué pondrá? La copa de ira. Ahora sobre los angustiadores de Jerusalén, pero también sobre los tuyos. Esas personas que te angustian, que te causan bronca, el Señor les va a dar un castigo. ¡Ay, qué terrible! Y esto me lleva a dos pasajes en el libro de Daniel. Espero que hayas leído el libro de Daniel, si no, bueno, no te preocupes. Daniel vivió en el tiempo de la cautividad, fue llevado a Babilonia. Una vez cautivo en Babilonia, junto con él se fueron varios muchachos de familias ricas y poderosas, bien educadas, para servir al rey de Babilonia. Y entonces era un hombre llamado Nabucodonosor, ¿sí? Y este hombre era aconsejado por unos hombres perversos. ¿Para qué? Para que hicieran una estatua de Nabucodonosor y le alimentaban mucho el ego, ¿verdad? Y entonces resulta que, yo no sé por qué, aunque me debería recordar los nombres israelitas, me acuerdo más de los babilónicos. Pero bueno, dame chance, ¿no? Resulta que ahí se van Daniel con sus amigos que son Sadrach, Mesach y Abednego. Están re fáciles en Babilonia. En hebreo no sé por qué no me recuerdo. Es Misaías, Asael y Azarías, creo. ¿Sí? Ah, mira, qué fabuloso. Pero se me hacen más cotorros los otros nombres, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí están. Y hacen la estatua. Y entonces pasa lo que vemos en Daniel 3, mira, Daniel 3. Ah, no, espérame. Y le dicen, la persona que no se arrodille, incline o adore a la estatua del rey Nabucodonosor, los vamos a lanzar a un horno de fuego. Y ahí después viene esto. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey, y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Ándale. Y ahí están Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres eran hombres temerosos de Dios. Y no está en la nueva versión Ixtapaluca. Cuando, ¿qué pasó, manto? No los aventaron con esos mantos. ¿Qué pasó, manto? O manta, no, con ese no. Los aventaron con su ropita, ¿sí? Nada más a los tres, no eran muchos, nada más eran tres. Pero ¿qué es lo que dicen estos tres hombres valientes y fieles a Dios? El Señor nos va a librar, pero aunque no nos libre, de todas maneras, no vamos a dar a la estatua. Estos hombres eran justos. Estos hombres eran justos. Eran hombres que amaban a Dios y temían a Dios. Y de todas maneras los mandan al horno de fuego. Continuamos, versículo 24 y 25.
En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. En Reina Valera dice, ese tío tiene apariencia de los hijos de los dioses. Nos dice, de hijo de los dioses. Pues en efecto, no era el hijo de los dioses, era el hijo de Dios. El Señor Jesucristo que vino a salvar y a defender a aquellos hombres. Qué cosa tan tremenda. Estos hombres no habían pecado, pero sufrieron y fueron lanzados a ese lago de fuego. Pero mira qué cosa tan interesante. Si pusiste atención, voy a regresar tantito. Nos dice que la orden fue tan rápida y el horno estaba bien caliente que las llamas alcanzaron y mataron a los mantos que los lanzaron. Digo, a los soldados que arrojaron a ellos. ¿Quién querían que muriera? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y quién murió? Los soldados. Interesante, ¿verdad? Y en el capítulo 6 tenemos una historia más o menos parecida. En el capítulo 6 resulta que el Nabuquis se muere y los medos y los persas, o los medopersas, vienen y le dan un sas a Babilonia, y ya cuando los medopersas reinan ahí, en Babilonia, al rey Darío, sus disque consejeros, sus canchanchanes, les dicen, a ver, rey Darío, usted es el mero buenazo, usted es como Dios. Entonces todas las personas en el reino cuando oren, que oren a San Darío. Y entonces dices, sí es cierto. No, pues si yo soy el rey, que oren a mí. Y aquellos que no oren al rey Darío, que los manden al foso de los leones. Y entonces capítulo 6 de Daniel, venga. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. ¿Por qué? Porque resulta que como Daniel oraba al único Dios verdadero, aquellos locos dicen, ¿qué cree? Que encontramos a un hombre que no le ora a Darío. Agárrenlo. Y que lo agarran. Lo avientan al foso de los leones. Una cosa bien hermosa, porque Darío está afligido porque su amigo Dani va a ser lanzado allá a los leones. Pero no lo puede evitar porque como ya firmó, ya no se puede echar para atrás, es el rey. Y en fin, esto es lo que pasa. Perdóname que te interrumpí ahora sí, 6:22. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Oye, este cuate que se me hace que su café está muy cargado. ¿Qué tiene que ver Daniel con Isaías? Porque ya el agüita ya se acabó, entonces ahorita le estoy echando café. No sé si te diste cuenta de una cosa bien hermosa. Sadrach, Mesach y Abednego iban a ser castigados. Ellos no fueron los que murieron. Murió los soldados. En este caso, Daniel fue arrojado a los leones. Pero Daniel no había pecado, igual que sus amigos. Pero fue lanzado al foso. ¿Y quién murió? Los que hicieron el complot. Ellos fueron los que murieron. Porque Daniel dijo, esto es un complot. Y el Señor atrapó
Digo, el señor Darío atrapó a los malos y se los echa a los leones. Interesante. ¿Por qué? Ahora vamos a regresar. Mira qué es lo que dice el Señor. Vamos ahora sí a... No, aquí. Dice, te he quitado. Primero, el Señor tu Dios aboga por su pueblo. Él es tu abogado defensor. Nosotros tenemos a un abogado, que es Jesucristo. Y Él va a quitarnos de la aflicción y ahora castigará a aquellos que no hacen la voluntad de Dios, a los que son enemigos de Dios y también nuestros. Interesantemente, los que son nuestros enemigos son enemigos de Dios. Los que son enemigos de Dios también son nuestros enemigos. ¿Y qué es lo que va a traer el Señor sobre esas personas? Castigo. Porque yo soy bueno como Sadrach, Mesach y Abed-Nego y Daniel. No es por mí, sino por Él. Porque resulta que Él, nuestro Señor Jesucristo, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados y entonces ahora nosotros somos justos, somos justificados. Y entonces, para nuestro Dios somos como Sadrach, Mesach y Abed-Nego y somos como Daniel, somos justos. ¿Por qué? Bueno, en realidad somos justificados. Y eso a ti y a mí nos tiene que llenar de alegría y de gozo. Saber que no vamos a ser castigados, que no vamos a ser mandados al infierno, que no vamos a ser eternamente separados de Dios, sino que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en una cruz, para pagar por nuestros pecados, y el Señor es nuestro ¿qué? Redentor, es decir, el que paga por nuestras deudas. De eso se trata el final del capítulo 51 de Isaías. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Por andarle haciendo al Jerusalén, que no hago mis notas aquí rápido, pero bueno, no es cierto, me distraje, pero nomás con un poquito. Y el Señor me dijo, despierta, y que no me despierte y que no me hago mi lámina. Pero aquí se las platico. ¿Qué aprendimos hoy? El Señor, nuestro Dios, castiga a los que están en contra de su voluntad. No solo a los enemigos, también a los hijos. También a los hijos. El Señor, nuestro Dios, nos advierte de no caer en la red del pecado de la misma manera que lo hizo la ciudad de Jerusalén, que tenía que ser santa y no lo fue. Hermano, hermana, seamos santos porque Dios es santo. ¿Qué otra cosa aprendimos el día de hoy? Nuestro Dios es nuestro abogado, es nuestro defensor. Jesucristo es nuestro abogado defensor y en el final de los tiempos, todos aquellos que nos han angustiado y que han ido en contra de la voluntad de Dios serán castigados. Pero a diferencia de nosotros, que somos sus hijos, nuestro castigo es un sas. Pero el de ellos será un sas, que no se va a acabar. Sas. Eso aprendimos el día de hoy. O sea, eso quiso decir castigo eterno. ¿Sabe? ¿Cómo se dice? Castigo eterno. ¿Sabe? Eso aprendimos el día de hoy. Simple, sencillo, ¿verdad? Fácil, chiquito, breve. Vamos a ver. Amado Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque a pesar de que no merecemos,
Tú nos amas de una manera impresionante, que Jesucristo, tu Hijo, nos da muestra de amor, muestra de obediencia a ti, y estuvo dispuesto a morir en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Señor, gracias te damos. Ayúdanos, por favor, a levantarnos si es que hemos pecado y estamos sufriendo por nuestros pecados. Ayúdanos, por favor, Señor, a levantarnos. Te necesitamos, Señor. Eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Te suplicamos, Señor, que nos perdones y confesamos delante de ti que te hemos fallado, que hemos pecado, Señor. No somos lo santo que deberíamos, lo bueno que deberíamos, Señor. Muchas veces hemos sido malos hijos, malos hermanos, malos padres. Señor, perdónanos. Ayúdanos, por favor. Fortalécenos, por favor, Padre. Algunos de nosotros estamos aquí debilitados por ir en contra de tu voluntad, por ir en contra de tus deseos. Señor, ayúdanos a despertar y ayúdanos, Señor, a entender que no tenemos por qué estar amarrados a ese pecado, sino más bien que tú has venido para darnos libertad. Gracias te damos por Jesucristo y gracias te damos también por tu Espíritu Santo que había en nosotros, que habita en nosotros, Señor, y que nos guía. Señor, gracias te damos por Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque habitas en nosotros. Señor Espíritu Santo, también te suplicamos que nos perdones porque muchas veces nos tapamos los oídos y no te escuchamos aunque tú nos guías. No te escuchamos aunque tú nos adviertes, aunque tú nos incomodas, Señor. Perdónanos, Señor Espíritu Santo. Padre amado, gracias te damos por tu Hijo Jesús. Gracias te damos por el Espíritu Santo y gracias te damos porque a pesar de todo, tú eres bueno y tú eres fiel. Bendito seas eternamente y por siempre. Amén.